Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Spanish Bowl. En este caso vamos a hablar de literatura. Últimamente ha proliferado esto dentro de la, eh, propia literatura española, de la literatura patria. La NFL parece que está de enhorabuena y ahí llevamos un 2020 increíble en cuanto a la publicación de diversas obras de materia de fútbol americano. En este caso vamos a hablar con Víctor Hasbani, el autor de Momentos Estelares de la NFL. Eh, una obra que a mi parecer es absolutamente increíble. Yo llevo muchos años muchos años, llevo 8 años viendo NFL. La he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido absolutamente increíble el poder leer sobre historia de NFL, partidos de NFL, momentos de NFL que yo no he podido vivir en directo. También Víctor tampoco los ha podido, algunos, porque al final, cuando hablas de partidos de los años 50 a los 60, es muy difícil haberlos podido ver, más siendo de fuera de Estados Unidos. Eh, Tenemos prácticamente toda la historia de la NFL hasta el momento actual. Terminar hablando de alguien como es Tom Brady, porque al final con el capítulo que termina son 14 historias muy, muy, muy recomendables sobre 14 momentos de la NFL, 14 personajes, 14 partidos, 14 temporadas. Va variando, va poniendo el foco en diversas personas, diversos jugadores, y se lo he dicho fuera del vídeo, y es que son 14 historias que tú te puedes leer una, te la lees antes de dormir, y es un libro que no hace falta que te lo leas todo el tirón. Lo vas a disfrutar exactamente igual si te lees una al día, dos al día, tranquilamente, disfrutando, porque es absolutamente un libro muy, muy recomendable. Y ahora que se acercan las Navidades, si alguien conoce a alguien de la NFL o que se está empezando a interesar, que le gusta la lectura, la obra de Víctor es absolutamente recomendable. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Preséntate un poco si gustas. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Un saludo a ti, muchísimas gracias por invitarme, un saludo a todos los aficionados y las aficionadas del fútbol americano y del deporte en general. Es un placer compartir esta charla contigo, Pedro. Para el que no lo conozca, Víctor es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de periodismo deportivo. Nació en Milán hace unos cuantos años. Y has estado viendo deporte americano, si no me equivoco, pues prácticamente toda tu vida. Y todos los deportes americanos no le haces ascos a ninguno. Desde la NFL a béisbol o baloncesto, no hay ningún. Al final, mucha gente a la que le gusta el deporte americano ya no es que vea solo uno, es que termina viendo todos porque te acostumbras horario, el ambiente, que es una forma de deporte que es distinta a la acostumbrada aquí en España, en Europa, y al final termina siendo una cultura distinta y una forma de ver el deporte completa y absolutamente distinta. Correcto, es así, tal y como tú lo comentas. Prácticamente desde que lo recuerde yo, he visto partidos no solamente de fútbol americano, sino de béisbol, tú lo has dicho, de hockey sobre hielo, baloncesto y todo. Siempre me ha fascinado este mundo. Y como tú has dicho, claro, es un concepto muy distinto con respecto al concepto deportivo que tenemos en Europa, quizás solo el domingo, igual el sábado, sí, el fin de semana y todo. En cambio, en los Estados Unidos, bueno, es efectivamente verdad que la NFL se concentra en sus partidos en los domingos, pero claro, teniendo en cuenta lo que es sobre hielo, el béisbol sobre todo, se vuelve casi una droga, ¿no? Es decir, que cada día puede disfrutar de varios partidos, bueno, evidentemente de atletas extraordinarios, de entrenadores míticos y todo. Y entonces siempre me ha fascinado también la idea de entender por qué pasaban ciertas cosas durante los partidos, cuáles eran las relaciones entre los entrenadores y los jugadores, por qué se tomaban ciertas decisiones y más, cómo vivía la gente en la grada, el espectáculo del partido. Es decir,
no solamente el juego en sí, sino que todo alrededor. Entonces me enamoré también de varias ciudades de Estados Unidos, porque claro, hay también cierta relación muy fuerte entre los equipos, los jugadores y la gente, la comunidad de cada ciudad. Y entonces toda esa mezcla ha hecho que prácticamente me considero un loco de los deportes, y de los deportes americanos sobre todo. Ese un loco de los deportes, yo creo que todo el mundo se termina cayendo en eso porque es el deporte americano a mí me parece otra cosa, es otro mundo. Siempre termina siendo un espectáculo. Yo no he tenido la suerte de poder vivir ningún partido, ya no de NFL, sino de cualquier deporte americano en Estados Unidos. Sí que he podido verlo en Londres, la NFL, y me parece que es un ambiente que a lo que estamos acostumbrados en España es muy distinto. Yo, de Londres aquí, si ya nos vamos a Estados Unidos, conversaciones con compañeros que sí que han estado, que han viajado a Estados Unidos, que han estado en los tailgates, que a mí eso me parece la hecatombe ya de todo, quedar 3, 4 horas antes de un partido en la puerta del estadio, todos los aficionados que van al campo y seguramente gente que no vaya al campo porque no tenga entrada o porque no apetezca, sino que solo se pasa por allí a comer, a beber, a pasárselo bien y luego entrar al campo. Y que el partido, que debería ser el elemento central, no sea más que sea una de las cosas que hay que hacer en la cultura de la NFL y cómo se lleva, cómo llevan todo esto los americanos que lo tienen súper interiorizado y a mí me ha llegado a fascinar. Es un mundo absolutamente increíble. No, eso es, de verdad, yo creo que es como si fuera un culto pagano, ¿no? Es decir, el día del partido es el día del partido, por lo tanto, incluso si nuestra familia vive muy lejos del estadio, arrancamos desde muy temprano, nos acercamos, compramos la carne, empezamos a llegar ahí, como tú has dicho, 3 o 4 horas antes, empezamos a asar la carne, comer, compartir y todo, y luego vamos a ver el partido. Es decir, forma parte de una tradición. Y esto prácticamente, claro, cada ciudad es diferente. Es evidente que como se vive quizás en Green Bay es distinto de cómo se vive en Nueva York, evidentemente. Pero, y también es muy diferente, por ejemplo, de cómo se vive en el fútbol universitario. Pero de ahí podemos entender también la esencia de cada equipo, la esencia de cada, digamos, grupo de aficionados, y es prácticamente una experiencia que se tiene que vivir junto al partido. No es posible que si el partido empieza a la 1 de la tarde, tú entres al estadio a las 12:55, porque te has perdido casi la mitad de lo que tenías que ver. Y esto es un concepto, como tú has dicho, muy diferente. También yo veo mucha alegría de la gente que se acerca a los estadios en los Estados Unidos, o sea, mucha ganas de disfrutar. Quizás en Europa, salvando la diferencia que evidentemente hay tradiciones diferentes, es decir, quizás en España y en Italia es muy diferente con respecto a Inglaterra, por ejemplo, pero aquí veo quizás menos alegría, quizás más nerviosismo de alguna manera, no sé si es la palabra correcta. Y entonces, bueno, no es que sea mejor uno u otro, simplemente son cosas diferentes. Pero eso es interesante, ¿no? Ver cómo se vive los diferentes deportes en los diferentes países. Y he intentado un poco dar digamos, en momentos estelares de la NFL esta imagen un poco de cómo se vive también un partido en los Estados Unidos. Unos momentos estelares, que es el título de este libro, que creo que no podían ser más estelares. La NFL, precisamente, creo, a mí, lo que yo he visto y los recuerdos que tengo no son más que todo el rato momentos estelares. En cada partido tienes 17 jugadas distintas que podrían salir perfectamente en un vídeo de highlights. Es un deporte que son todo fuegos artificiales. Sí, o por supuesto, siempre hay partidos que son más duros de ver porque no tienen tantos momentos espectaculares, pero eso depende de cada tipo de aficionado, de lo que a cada uno le guste.
pasar por toda la historia de NFL, desde Vince Lombardi hasta Brady Belichick, que desgraciadamente ya en 2020 ahora ya no se puede hablar de Brady y Belichick juntos, sino que ahora toca hablar de ambos separados y veremos cómo les termina yendo en esta temporada 2020 a ambos. Me parece un repaso absolutamente increíble. Es que creo que no te dejas nada. Yo, que soy aficionado de los Rams, podría decir que se nombrase más a los Rams, pero es que se termina hablando de los Rams para mi desgracia. Para mi desgracia, el libro termina hablando de los Rams porque habla de Brady Belichick y de la última Super Bowl que consigue esta, tal vez, yo diría, la pareja más grande que ha habido en la NFL de quarterback y entrenador, la más laureada juntos, la que más ha durado porque ha sido 20 años prácticamente ininterrumpido, salvo por una lesión. A mí me ha fascinado este libro, hablar de Montana, hablar de los Jets, de cuando ganaron el anillo los Jets, de los Cowboys, que son el equipo de América, y por qué son el equipo de América, de los Steelers, que es que de los Steelers se podría hablar cada... Se podría hacer un libro de los Steelers cada 10 años porque no hacen más que hacer grandes temporadas, jugar, y cómo es un equipo que constantemente se reinventa, es que se habla de todo, del el Music City Miracle. Yo cada vez que veo no soy aficionado de ninguno de los dos equipos, pero cada vez que veo esa jugada se me ponen los pelos como escarpias y no me quiero imaginar lo que tuvieron que sentir la pobre gente de Búfalo en ese partido viendo ese final. Es que se repasa toda la historia de la NFL, se ponen nombres a todos, se explica a los jugadores más importantes que participan todos de una forma clara, con pocas palabras pero muy bien elegidas. No hace falta tener el mayor conocimiento técnico del deporte para poder entender perfectamente este libro. Lo explicas todo muy claro, Víctor, y es increíble la, el, la obra que has conseguido hacer. Me has dicho tú que habían sido como unos 4 años de trabajo y de verdad te ha salido un libro absolutamente redondo y esto es una cosa mía y porque me encanta leer, pero creo que con lo que hay en la NFL más, hay 20.000 momentos estelares más. Ojalá en un futuro haya una segunda parte de esta obra porque es absolutamente increíble y para el lector, ya no sea solo el aficionado de la NFL, sino para el lector casual, estoy seguro que le va a entrar por los ojos, por la portada tan bonita que tiene, va a leer sobre la NFL, le va a interesar, va a terminar haciéndose aficionado de la NFL, da igual del equipo, da igual por qué, y va a terminar llegando a un mundo que al final termina siendo un loco de este deporte y es absolutamente recomendable esta obra, Víctor, y increíble, Te ¿verdad? Es que no tengo agradezco, palabras. te agradezco un montón, la verdad. Me siento muy emocionado por tus palabras y me alegro un montón. De hecho, es cierto lo que tú dices, han sido 4 años y pico de trabajo intenso, pero un trabajo que ha sido una aventura memorable, una aventura que de verdad maravillosa, fantástica, no encuentro la palabra quizás más adecuada porque ni siquiera existe. Entonces, es cierto lo que tú has dicho, quizás el hecho de que en todas esas historias entren tantos equipos también nos ayuda a entender cuántas diferentes dinastías han conocido el éxito, de cuántos equipos han jugado grandísimos partidos pero nunca han alcanzado el anillo. Por ejemplo, has mencionado por ejemplo a los Buffalo Bills, de cómo ciertos momentos de verdad se pueden definir estelares. ¿Por qué? Porque han sido un conjunto de varios factores, ¿no? Quizás dos grandes entrenadores, dos estilos de juego que chocaban entre sí, grandes protagonistas en las canchas, condiciones meteorológicas increíbles, dos ciudades muy diferentes como características. El caso, por ejemplo, de Dallas y Pittsburgh, que no podían existir quizás dos ciudades tan diferentes, tan distintas, tan lejanas, mismo adentro de los Estados Unidos. Es decir,
mezclando, juntando todos esos factores, podemos encontrar a momentos míticos que incluso trascienden el deporte. Y luego, en los Estados Unidos, ellos saben cómo comunicarlo, saben cómo vender estos momentos, saben cómo atrapar a los aficionados. Y entonces, son momentos que incluso a distancia de 40, 50 años, si cualquier persona mañana viaja a Estados Unidos y prende la televisión, pues capaz que se encuentra con uno de estos momentos. Esto justo para entender cómo están adentro de la cultura estadounidense. Incluso un estadounidense que no sepa nada o que no le interese, pero sabrá perfectamente qué ha ocurrido en el Ice Bowl, sabrá perfectamente cuál es la Immaculate Reception, sabrá perfectamente quién es Don Shula, por ejemplo. Ahora voy sacando ahí pinceladas de algunos personajes. Es decir, eso es muy importante. Entonces la idea es esta, como tú has comentado, el hecho de que cada aficionado pueda un poco entender, entrar en las personalidades de estos grandes jugadores, las personalidades de estos grandes entrenadores, entender sus características técnicas, sus caracteres, en fin, todo lo que han mostrado al mundo, y seguramente es una manera también de entender el juego hoy en día, porque claro, conociendo la historia del propio juego, podemos entender cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado, ¿no? Desde los años 50, 60, 70 y todo, hasta llegar hoy en día. Y esto un poco nos favorece en la tarea de intentar comprender mejor lo que ocurre cada domingo en 2020, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Ahora cuando se hace alguna jugada un poco extraña que parece como fuera de época y dicen, no, es que la ha inventado no sé quién, y tú, sin embargo, nosotros seguramente no sea el caso, pero la gente que está especializada en fútbol americano en Estados Unidos, la gente que trabaja y que analiza esto y que tiene un conocimiento absolutamente total del juego, de repente te dice, no, es que esta jugada la hizo, yo qué sé, por poner un nombre que salga en el juego, la hizo los Dolphins en el 72, cuando hicieron la temporada perfecta. Pues eso, dices, es que te relaciona lo que está pasando actualmente con los partidos de hace 40 años. La semana pasada, cuando perdió Pittsburgh, fue Larry Sonka, que sale precisamente mencionado en este libro, hablando de los Miami Dolphins y esa temporada perfecta, la única que existía en la NFL, los Dolphins del 72, cómo salía alegrándose delante del televisor, celebrando que habían perdido los Pittsburgh Steelers y que sus Dolphins, esos Dolphins de Shula y demás, seguían siendo el único equipo que había conseguido llegar a la Super Bowl sin haber perdido ni un solo partido y ganar la Super Bowl. ¿Y cómo explicas tú esa temporada? Bueno, y no solo esa temporada, sino los años, porque no solo te centras en una temporada o en un partido, sino que también los años anteriores, unas pinceladas para entender de dónde vienen y a dónde van. La trayectoria del entrenador, si un equipo cambia de un entrenador cuando ganan 2 Super Bowls, véase los Cowboys de Jerry Jones, con Jimmy Johnson, que lo terminan echándolo Jerry Jones porque es Jerry Jones, o hablar de Al Davis cuando se hablan de los Raiders en este libro, otro dueño que es por todos los aficionados de la NFL, con un poquito de que llevan unos años siguiendo el deporte, y aunque no lo lleve siguiendo porque sigue saliendo en conversaciones a pesar de haber fallecido hace unos años, cómo siguen apareciendo esos nombres que al final son parte de la historia, y lo bien que lo cuentas, lo fácil que se termina haciendo la historia, cómo se resume la temporada, los partidos, unos partidos que la mayoría se pueden ver. De hecho, la NFL en su canal de YouTube el año pasado, creo que fue, subió los 3 mejores partidos de la historia de cada franquicia, elegidos creo que es por la franquicia o por los propios aficionados. El Music City Miracle está, por supuesto, por poner un ejemplo. El Ice Bowl, no estoy seguro, pero yo diría que si no, la NFL lo habrá terminado subiendo, porque es el Ice Bowl. Los partidos de los Bears del 85, por ejemplo, yo diría que algún partido, las Super Bowls de los Giants contra
contra los Patriots, Sí. los 2 anillos de Eli Manning, el hermanísimo de Peyton. Bueno, el hermanísimo es Peyton, pero los 2 anillos de Manning, ese helmet catch, jugadas icónicas o de Immaculate Reception, son cosas que las puedes encontrar y puedes terminar de ver el vídeo, puedes terminar de leer un capítulo y decir, bueno, pues voy a buscar cómo jugaba los Dolphins del 72. Voy a verme la Super Bowl que vencieron estos Dolphins, cómo vencieron el partido que hicieron. Entonces, me parece que este libro es un complemento perfecto con la cantidad de medios que hay ahora mismo para al alcance de todo el mundo de la NFL, para no haber una excusa para seguir aprendiendo, aprender de historia de la NFL, que es muy importante y te lleva a comprender aún más el juego y ver cómo hemos cambiado. Eso sí, es verdad que la NFL, afortunadamente, nos ofrece la posibilidad de ver prácticamente a todos esos grandes momentos que has mencionado, incluso los partidos completos, ¿no? Y esto nos favorece de una manera increíble porque podemos ver cómo se movían los jugadores, qué características tenían, porque se eligió cuál ha sido la jugada anterior al gran momento, que quizás, claro, es también muy interesante, ¿no? Ver cómo se ha llegado a este momento, ¿no? Y entonces, claro, y una época increíble como los años 70, en donde de verdad defensas increíbles como las de los Dolphins de Shula, de los Steelers de Chuck Noll, como no, de los Raiders de John Madden, han de verdad casi cada temporada entre esos 3 equipos, por ejemplo, entre muchos otros, los Cowboys de la Doomsday Defense, se han intercambiado golpes como si fueran, no sé, Ali contra Foreman en Kinshasa, es decir, han sido como desafíos memorables, ¿no? Y en cada postemporada de verdad se han vivido momentos históricos, incluso cuando tú, o sea, esto es un punto que me parece muy interesante. Cuando yo intentaba, digamos, vamos a hablar de los Dolphins del 72, ¿vale? Por ejemplo. Claro, como tú has dicho, no es que arranco desde la temporada 72. Tenemos que ver, por ejemplo, cuándo se gestaron, ¿no? Todo esto. Entonces, cuando han llegado los jugadores más importantes, porque ha llegado Don Shula, cómo nacieron, incluso los Dolphins, era una franquicia muy joven, de hecho, y de dónde venía también Don Shula, de una experiencia con los Colts, por ejemplo. Y a raíz de ahí, entender cómo se fortaleció esta plantilla y cómo ha llegado a ser algo que prácticamente es casi imposible repetir. Tú lo has dicho, Larry Csonka festejaba, quiero decir, la derrota de los Steelers y cada año festejará la derrota de alguien porque, bueno, es casi imposible. Y esto es, a raíz de eso, a raíz, por ejemplo, de la historia de Dolphins 72, arranca la historia luego de la Immaculate Reception, pocos años después. También, alguien se pregunta entonces, ¿cuándo los Dolphins perdieron por primera vez en los playoffs después de haber ganado tantos partidos? Bueno, la respuesta es que el año siguiente ganan otra vez la Super Bowl. Y luego serán los Oakland Raiders de Madden que por primera vez en el 74 lograrán derrotar a los Dolphins. Y la última jugada de aquel partido, que la menciono también, pero esa también sería otro momento memorable, tú lo has dicho, es decir, se podría hacer otro libro mañana con otros tantos. Es que cuando te pone a profundizar en un punto, vas enlazando, vas hilando y encuentras muchísimas más cosas. Esto me parece también extraordinario. Sí, es que tú de repente ves, yo que sé, hablando de Brady Belichick, los anillos que pierden contra los Giants, el primero, el del helmet catch, unos Giants que entraron como wildcard, si no recuerdo mal, en el último spot, en el último momento, sin que nadie diese un duro por ellos, terminan llegando a la Super Bowl. Se la terminan llevando ante un equipo que no había perdido un partido, con un ataque absolutamente impresionante, con una jugada que todo el mundo la tiene en sus cascos, con jugadores que no se esperaba que
que fuesen los que terminasen dando el paso adelante en ese último drive, cuando tenían la opción de ganar. Es todo, se conjura todo es que estoy viendo cosas sobre esto, pero es que justamente lo que estoy viendo me da otra cosa que podría ser perfectamente otro momento, otra cosa memorable. Entonces, yo creo que es el deporte que más se presta a este tipo de historias, eh, con unos entrenadores que se pueden estar 30 años en un mismo equipo. Y eso que hablamos de fútbol profesional, de la NCAA, es exactamente lo mismo. Gente con 30 años en un mismo banquillo se terminan llevando 4 campeonatos nacionales, que en la NCAA es más complicado aún, yo creo que en la NFL el conseguir ese anillo, ese campeonato. De jugador, de un quarterback que pasa de un equipo a otro o que se mantiene en un equipo. Fíjate, Troy Aikman, que se lleva que con lo que fue, se termina llevando los anillos con 30 y muchos años, siendo todo un veterano y pasando sin ser tanto la superestrella, el líder de ese ataque, sino en la Super Bowl teniendo un papel más secundario. Es que es justamente eso, es increíble, porque también, incluso John Elway, prácticamente perdió 3 Super Bowl antes de ganar al final de su trayectoria en 2 Super Bowl seguidos. Es que, y también esos Dallas Cowboys que mencionaste, la gran estrella quizás Emmitt Smith delante, ¿no? El gran running back y todo, pues, es que yo creo que de verdad también el hecho de, como tú has comentado, de que un entrenador pueda entrar 30 años. Diablo, esto quiere decir que deja una huella tremenda. Y también, esto no, cuidado, también en 30 años pueden haber muchas evoluciones, porque no es que Don Shula jugaba igual a principios de los años 70 y a mediados de los años 80. Claro, ya tenía Dan Marino, tenía un quarterback con diferentes características, además habían cambiado ciertas normas y por lo tanto los ataques ya se veían más favorecidos por las nuevas normas, y entonces los Dolphins del 72 eran un equipo fundamentalmente que vivía y moría sobre sus grandes jugadas de la defensa y un grande running back y un Greasy que pasaba lo justo, pasaba pocos durante los partidos, y se ha llegado a un Dan Marino que, bueno, ya lo sabemos, o sea, era un pasador increíble, sublime, un brazo poderoso, rapidísimo y todo, y por raro que lo parezca, Dan Marino no ha logrado ganar ni un título. Y también la época se decía, recuerdo el día del Super Bowl entre Dan Marino y Joe Montana, se decía, esa será la rivalidad de la década y todo, o sea, quizás cuántas Super Bowl podemos disfrutar entre 49ers y Dolphins. Bueno, Dan Marino nunca ha vuelto a disputar una Super Bowl y Montana acabó ganando 4 Super Bowl. O sea, entonces, intentar también ver por qué, quizás. Y ahí, claro, con los San Francisco 49ers, la idea de la West Coast Offense y todo ello, ahí, esto también es un punto importante que quisiera compartir contigo, Pedro. Yo creo que siempre hay un momento que define cuándo empieza una gran... el antes y el después, ¿no? En el caso de los 49ers, que ahora estamos hablando, es seguramente The Catch, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiese pasado si Dallas Clark no hubiese atrapado ese pase de Montana? Bueno, no lo sabemos. Esto es también lo bonito. O sea, vamos a ver. O sea, una de las más grandes dinastías empezó por 1 centímetro. O sea, esto también me parece increíble, ¿no? También la recesión inmaculata, igual. ¿Cuánto es? 1 centímetro, 1 milímetro. No sé, igual incluso la pelota rozó el césped. Pero ni siquiera Franco Harris, hoy en día, o sea, 40, 50 años después, sabe seguro si tocó o no el césped. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esas emociones yo no las puedo encontrar en ningún otro aspecto de la vida, sinceramente. Claro, es un juego que en un momento te cambia un partido. El helmet catch, la Immaculate Reception, el placaje de los Rams a los Titans después en la Claro. Super Bowl, tras el Music City Miracle. Son momentos, partidos que terminan llegando al momento de tensión. Esas dinastías que te cambian, que dices, tenemos un equipo increíble,
y luego, sin embargo, no llegas por H o por B, no llegas a otra Super Bowl, como es el caso de Dan Marino. Los 70 con los Steelers, los Raiders, que eso parecía cualquier cosa, que parecía una guerra, porque decías, este año ganan los Cowboys el anillo. El año que viene, los Cowboys otra vez van a ser los máximos favoritos. Y de repente te aparece un equipo que no se esperaba. Terminan venciendo a los Cowboys, por ejemplo, o a los Raiders, y se terminan proclamando campeones. O llegas y de repente juegas contra unos Minnesota Vikings o en los años 90 con los Jaguars recién creados. Los Jaguars entrando a postemporada, que ahora es una cosa que parece más ciencia ficción que otra cosa, viendo los últimos años de la franquicia Jacksonville. Sin embargo, entrando a la postemporada y dando sustos, con gran jugando a este deporte muy bien. Es que, claro, también lo que tú has dicho, son tantos los equipos que han tenido grandes momentos, y sobre todo esto nos enseña, que es también uno de los mensajes que sale del libro, que la NFL está estructurada como para que todos los equipos puedan triunfar. Por lo tanto, cada partido puede ser súper bonito, cada partido puede tener cualquier ganador, y esto tú lo has dicho, también los Jacksonville Jaguars, una franquicia recién creada, pues ya en los años 90, digamos que regaló susto a otras grandes franquicias. Esto también hace que, claro, un ganador, por ejemplo, los San Francisco 49ers el año pasado llegaron a muy poco de ganar la Super Bowl, y este año, bueno, por mil y una razón, sí, ni siquiera estarán en la postemporada. Los Patriots, después de 20 años de dinastía, este año casi seguramente, por otras razones, no estarán en la postemporada. Esto me parece fantástico. Es decir, o sea, cada domingo tú te tienes que ganar en la cancha el partido, y no, o sea, sin excusas, sin nada. Esto me parece, o sea, el punto más bello del deporte. Es decir, o sea, ahí se ve de verdad quién es más fuerte, y arrancando del mismo punto. O sea, no es que uno arranca de aquí, el otro es de aquí. No. Si uno hace bien las cosas, pues puede triunfar. Sea cual sea donde juega, la ciudad, el estadio, que sea Jacksonville, que sea Green Bay, que sea Boston o Nueva York. No. Cada uno puede triunfar. Y eso me parece extraordinario. ya lo dice la película de Al Pacino, un domingo cualquiera. Un domingo cualquiera puedes ganar. Puedes ser el mejor ataque del mundo y un domingo no anotar ni un solo punto. Entonces, que es algo que dices, vas a hacer una temporada perfecta, o por el contrario, vas a hacer una temporada en la que no vas a ganar ni un solo partido. Que ha pasado 2 veces en la NFL. Vamos camino de la tercera. Que sería bastante curioso momentos estables de la NFL para mal. Sí, Esos exactamente. equipos que no ganan, que por H o por B, o un jugador ese que se lesiona, que no tiene más que mala suerte y termina retirándose joven a pesar de todo el talento que tenía. Es un deporte que le da un misticismo, todo lo que le rodea le da algo que me parece que es muy difícil que otros deportes puedan replicar algo parecido. Es verdad, porque también entran en juego unas rivalidades increíbles. Por ejemplo, el domingo, hablando de los Jets, que es el equipo que está a punto de hacer esta efeméride al revés, pues la rivalidad entre Jets y Raiders era una rivalidad, pero brutal, ¿no? En la época de Namath y todo. O sea, aparte el Heidi Game, que es uno de esos partidos un poco más allá, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Que ha pasado un poco a la historia también de las retransmisiones televisivas, no solamente por lo que ocurrió en el césped del Coliseo de Oakland, pero también, claro, un partido, claro, los Jets que no tenían de verdad nada que decir, evidentemente, pero han llegado hasta el último segundo con el partido prácticamente ganado. Luego vete a saber lo que ha ocurrido. Quizás llamámoslo así, un grave error del entrenador, yo diría del entrenador principal, y también del entrenador del ataque. Bueno, una jugada que, bueno, un poco así, que, bueno, permitió a los Raiders ganar, pero en este partido también, que parecía lo más
digamos, seguro del mundo, o sea, que los Raiders hubiesen ganado sin problema, pues imagínate qué ha ocurrido. Y eso puede ocurrir siempre. Sí, sí es verdad que increíble como los Jets han llegado a estar tan mal, pero eso puede ocurrir con cualquiera. Y cómo está ocurriendo que los Jets están jugando tan mal, puede ser que dentro de 4, 5, 6 años los Jets pues puedan pelear por algo muy grande. Eso también hay que decirlo. Sí, podemos preguntarnos qué hubiese sido de los New York Jets si en vez de estar 5 horas el señor Bill Belichick en Nueva York y marcharse hacia el norte, hacia Boston, si se hubiese quedado allí, ¿qué hubiese pasado con la que podríamos denominar la mejor pareja de la historia, el último capítulo de este libro, Brady y Belichick, por todos de sobra conocidos, en la conversación, ya cuando se habla de deporte? Como Tom Brady, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, como Bill Belichick, uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte, ya trascienden hasta el campo en el que ellos son maestros. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese terminado quedando Bill Belichick ahí? También hay algunas franquicias que tienen un poco la cara de ser un poco pupas. Los Buffalo Bills perdiendo las Super Bowls, por desgracia. Sí. Los Lions, que si no me equivoco, no han llegado a jugar una Super Bowl. Los Panthers, que la última Super Bowl que jugaron fueron absolutamente apalizados por Peyton Manning, como sale en el libro. Son cosas muy. Que dices, es que es tan increíble que solo puede pasar aquí. Sí, no, es así justamente. Tú lo has dicho, que aquí, vete a saber qué ocurre si Belichick no, después de algunas horas estando en Nueva York, le da la gana de ir a algunos kilómetros más al norte. Y también yo recuerdo que efectivamente, o sea, bueno, aparte que todas las Super Bowls que han ganado los Patriots, la ganaron por muy poco, pero justamente la primera, que era la única Super Bowl que arrancaron siendo underdog, ¿no? Como se dice en los Estados Unidos. O sea, tus San Luis Rams arrancaron como favorito con Kurt Warner y todo. Pues se acabó con esta patada de Adam Vinatieri, que al fin y al cabo marcó el arranque de esta gran dinastía. Pero 2 o 3 domingos antes, en la partida de playoff contra los Oakland Raiders, ahí también por una cuestión de 1 milímetro. ¿Por qué? Si no le llaman el fumble a Tom Brady, pues posesión de los Raiders y se acabó. Y adiós, sí. Y adiós. Es decir, y aquí estamos hablando de si el brazo se había movido. ¿Había empezado a moverse o no había empezado a moverse? ¿Tú me entiendes? Sigue siendo una cosa que sigue estando con dudas, porque hay veces que tú ves en la repetición, ves al quarterback cómo mueve un poco el brazo y sin embargo dan fumble, y hay veces que no lo mueve y dan pase incompleto. Entonces, sigue siendo una cosa que es apreciación, pero es que es una cosa que cambió la historia. Cambió la historia, ¿Qué hubiese pasado si la Talk Rule claro, hubiese sido? Es que también hay jugadas que dices, se merecen un capítulo aparte. sí, Y sin embargo, las metes dentro de otras porque es que también tienes que verlo en grande. No tienes que centrar tanto en esto, sino que también tienes que ver el todo y ver cómo los New England Patriots, por ejemplo, llevan 20 años siendo el mejor equipo de la liga. Han llegado a 9 Super Bowls, se han llevado 6. Sí, es increíble, una barbaridad. Además, en esta época, en una época en donde la NFL, entre comillas, no quiere dinastías, es decir, hace de todo para que haya mucho equilibrio entre las franquicias, pues llegar a 9 Super Bowl en 20 años, o sea, es algo que me parece absolutamente brutal. Y como tú has dicho, se enlazan pequeños, grandes momentos junto con otros pequeños, grandes momentos y hacen que se llegue a esto, ¿vale? Y hablando también de aquella tarde de Attack Rule, ahí también bajo una nieve increíble, o sea que también la épica, ¿no? Digamos, en ese caso con la meteorología también nos ha ayudado. Y también luego, por contrario, tú has dicho, los Buffalo Bills, diablo, han llegado a 4 Super Bowls seguidas y no ha podido ser. Ninguna. Es que es una cosa increíble. Llegas a 4 seguidas y pierdes las 4. Sí, Y algunas los pierdes de forma muy dramática. Sí, muy dramática. Claro, es que
la que perdieron los Bills contra los Gigantes de Nueva York es un partido que, aparte que pasa a la historia, los Bills jugaban siendo el equipo favorito. Bill Belichick inventó la estrategia para aquellos Gigantes y le permitió mantener la pelota muchísimos minutos. Y pese a ello, los Buffalo Bills llegaron a tener la patada para poder ganar, bueno, una patada difícil, de 47, casi 50 yardas, y Scott Norwood no ha podido conectar. Y a raíz de ahí, en todos los demás Super Bowl, yo creo que los Bills han encontrado casi un bloque mental, psicológico, porque contra los Cowboys también perdieron con una diferencia abrumadora, mucho más allá de lo que quizás a priori se podía esperar. En cambio, ahí podemos ver también desde un punto de vista psicológico como los Bills, pues, y tú lo has dicho también, el partido del Milagro de la Ciudad de la Música, eso fue un psicodrama, ¿no? O sea, el partido ya ganado, incluso ellos se estaban abrazando y todo, o sea, no había, o sea, ¿quién se iba a imaginar semejante jugada de parte de los Tennessee Titans? Y luego han llegado a la Super Bowl. Pero, por cierto, ahí perdieron con tu querido Ren, por lo tanto. Ese partido me lo he visto 50 veces. Me imagino. Y además este partido tiene en su última jugada uno de esos momentos. Sí, otro momento que podría ser perfectamente ese placaje. Es que al final cada cosa tiene... Cada vez que tú ves un partido, una temporada de un equipo, dices, es que acaban de hacer esto. Y no han ganado la Super Bowl, pero es que mira lo que ha pasado en 2 partidos antes. O mira la historia de este jugador, de este equipo. O cómo un jugador que parecía que no le querían en ningún sitio termina llegando a la NFL y termina siendo una absoluta estrella. Fue Jerry Rice, le tenían en la universidad, no sabían si iba a tener la velocidad punta para poder irse por velocidad y mira, el mejor receptor de la historia. En cuanto a términos, por lo menos en cuanto a términos estadísticos, ahí sí que no se puede, no hay discusión. Luego ya cada uno podrá opinar lo que quiera, pero en términos estadísticos es el mejor receptor de la historia. Cierto. ¿Cómo puede cambiar la historia con eso? No, absolutamente. Y eso me ayuda, Pedro, a decir, claro, a sacar otro tema increíble, que es esto. A raíz de los drafts, cómo se pueden cambiar los destinos, ¿no? Jerry Rice incluso hubiese podido acabar en los Dallas Cowboys y al final, hizo milagros en San Francisco. Incluso Joe Montana. O sea, es que increíble cómo de verdad los destinos cambian también solamente pensando en un draft. Y pensar incluso que Brady, no sé cuántas rondas han tenido que pasar en un draft para que lo llamaran. O sea, 198 personas delante de Thomas Brady, que es que ahora mismo tú lo piensas y dices, ¿pero qué pasa? ¿Estabais ciegos todos? Exacto. Es un sinsentido, pero claro, es un sentido, respecto a la época, puede ser más normal. Pero sin embargo, lo ves con el tiempo y tú dices, claro, ¿cómo puedes pensar eso de este jugador? Pero claro, ya viéndolo 20 años después se nota. O cómo John Elway, cómo forzó el traspaso. Fue increíble también, una historia brutal. Y Eli Manning, exactamente lo mismo. Sí. ¿Sabes? Esas cosas que te podrían te llevan a cambiar un draft completamente y la historia de una franquicia. De 2 franquicias, de hecho. Sí, increíble. No, además, la historia de John Elway, increíble, que dijo, organizáis un trade, o si no me voy a jugar al béisbol a los Yankees de Nueva York. O sea, porque de verdad él jugaba muy bien también al béisbol, no es que se había enloquecido. O sea, también esto me parece mítico, ¿no? Por eso también nos da una idea también de cuántos esos atletas son buenos. Es decir, hay muchos que han destacado no solamente en fútbol americano, sino también en béisbol. Incluso John Amat era un excelente jugador de baloncesto. Incluso Mahomes era un excelente jugador de béisbol. Es decir, eso nos da un poco la idea de también qué capacidad tienen a nivel físico también estos jugadores. O sea, saben hacer muchos también podrían ser excelentes atletas de atletismo, o sea, podrían ir a los Juegos Olímpicos. De hecho, hay un jugador que
que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y también la Super Bowl es otra pequeña historia que digamos que se cuenta ahí entre algunas páginas. No vamos a contar todo porque si no... Claro, las relaciones que hay entre los jugadores de fútbol americano y otros deportes. Muchos jugadores en la universidad jugaron, ahora ya no es tan normal, pero antes muchos jugadores en la universidad jugaban 2 o 3 deportes, cosa que les daba unas capacidades que de otra forma no tendrían. Hace 2 años, hace 3, Kyler Murray, el número 1 del draft de hace 2 años, hace 3, el año anterior fue escogido en primera o segunda ronda del draft de la MLB y estuvo a punto de irse a jugar a béisbol. Y sin embargo decidió quedarse y terminó siendo el número 1, escogido el número 1 en la NFL, y ahora le tenemos todos como un muy buen quarterback y un jugador consagrado en la liga. ¿Cómo esto te puede cambiar? Deion Sanders también lo mismo. Jugó béisbol y además jugó muchos años a béisbol. Tenemos también fuera de la NFL, por supuesto, está el caso Jordan, que te deja el baloncesto y se va a jugar a béisbol. Pero es una relación que siempre se ha visto muy unida y reforzada. Y yo no sé por qué, pero con los jugadores estrella de la NFL, muchos terminan pudiendo haberse ido a jugar a otro deporte, escogiendo el fútbol americano, y por suerte para todos, Sí. salvo para los del otro deporte, para todos los aficionados de la NFL, nosotros nos alegramos. Que hubiese sido de John Elway si hubiese jugado a béisbol, si se hubiese dedicado a ser outfielder en la MLB, en vez de ser el brazo de oro de los Denver Broncos, y ahora general manager del equipo. Increíble, sí, no, increíble. O sea, eso también me parecen historias brutales, ¿no? Para que uno entienda, de verdad, como en la vida de un deportista, pues son tantas las variables, tantos los factores que luego determinan tu destino, que es increíble. Imaginar, si solo los destinos de una persona se determinan por todas esas variables, imagínate los destinos de una franquicia con una plantilla de tantos jugadores guiados por muchos entrenadores, porque luego el entrenador jefe y todos los demás. Es increíble. También la figura del entrenador siempre me ha provocado mucho interés. O sea, siempre me ha fascinado un poco, ¿no? Este papel de jefe. Incluso algunos lo hacen como si fueran sargento de hierro, otros lo hacen siendo más como, entre comillas, amigables con los jugadores y todo. Pero estas figuras siempre me han fascinado, desde Lombardi. Siempre me ha también fascinado la relación entre una gran estrella y un gran entrenador, ¿no? Todo eso son puntos muy, muy importantes, porque ahí también llega un punto quizás donde uno tiene un poco que sacrificar su propio ego en pos de el éxito del equipo. Y una persona tiene que ser muy inteligente, muy sensible para entender cuándo llega ese punto, ¿no? De tener que sacrificar quizás un poco de su propio ego para llegar al éxito grupal. Me parece también otro tema muy interesante, que son muchísimos los temas que intento sacar, ¿no? A través de mi relato. Sí, y es que hablando de entrenadores, de repente te encuentras con un equipo que tiene 3 entrenadores que podrían ser perfectamente Hall of Famers, que 10 años más tarde se van a enfrentar 2 en una Super Bowl, 5 años más tarde se van a enfrentar los 2 discípulos de un entrenador en una Super Bowl, que va a ir variando, que van a ser entrenadores longevos, que van a estar muchos años entrenando. Es un mundo que lo primero hay que saber rodearse. Si tú ves a un entrenador y de repente a los 10 años dos coordinadores ofensivos, o sea, 2 coordinadores en el mismo momento, estaban en el equipo en el mismo momento, terminan enfrentándose en una Super Bowl, tú dices, ese entrenador era un pedazo de entrenador, no solo por cómo llevaba a su equipo, por la Super Bowl que ganas y demás, sino por haber sabido escoger a esas personas en ese momento para tener al equipo en la mejor forma. Si tú eres coordinador de los Baltimore Colts, te terminas yendo a otro equipo, por ejemplo, si te vas a los Cowboys, no, que creo que no ha pasado, pero te vas a los Cowboys y te terminas enfrentando a los Baltimore Colts con tu antiguo entrenador, y en una Super Bowl, pues es que hay esas historias que ya no son los jugadores de dentro del campo, que al final siempre se suelen llevar todos los focos,
pero esas historias entre los entrenadores o las relaciones que hay entre un entrenador y otro, por lo que sea, o cómo la historia de los entrenadores que se lleva los dos que eran del mismo pueblo, de la misma ciudad, es que no me Sí, acuerdo de los nombres. John Madden, Sí, que gana la claro, la que, Super Bowl la semana siguiente de que su propio amigo había ganado el título universitario en el mismo en el mismo estadio. estadio. O sea, esto me Sí, pareció increíble. es absolutamente increíble cómo las cosas se relacionan entre ellas. Gente que no, que tú dirías, pues igual no están relacionadas, se han enfrentado, pero no están relacionadas. Y sin embargo, ves que estuvo entrenando con él 10 años antes, o que le sirvió de inspiración y que lo hizo la propia persona. Son esas cosas que dan, que le dan otro sabor al fútbol americano, que te enseñan que no solo son los jugadores estrellas los importantes, que también depende de los entrenadores, de los dueños, porque los dueños en la NFL también tienen esas, al final se dan dos pinceladas porque se podrían escribir Sí, 17 libros de dos de los dueños que se hablan aquí. Al Davis y Jerry Jones son, tranquilamente. son personas que se podrían llevar perfectamente su propia novela. Ya no una obra autobiográfica, sino una novela, porque las acciones como dueños en algunos casos son absolutamente increíbles. Entonces, ¿cómo se conjuga todo para que un equipo llegue a la Super Bowl, consiga ganarla o consiga no ganarla? ¿Y cómo se desmiembra ese equipo? ¿Cómo se puede mantener los Steelers que casi han tenido décadas absolutamente buenas, pero cuando nos han llevado a la Super Bowl han seguido siendo muy, muy grandes, que al final son una franquicia, por ejemplo, por poner el ejemplo de los Steelers, que se ha caracterizado por tener pocos entrenadores que han Sí. estado muchos años y les han llevado a la gloria. Mike Tomlin lleva más de 10 años en el cargo se ha llevado una Super Bowl. El entrenador anterior también estuvo lo suyo. Los Jim Steelers de Cowher, los sí. Jim Cow. En los 70 exactamente lo mismo. Entonces, Sí. se- 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 Incluso Chuck Noll se quedó, no sé, con 30 años casi, o sea, una vida, sí, 20 y pico de años, sí. se ve cómo las franquicias, o algunas de ellas en los casos más importantes, cómo evolucionan, cómo cambian o cómo no cambian. Porque claro, los Claro, Steelers, y además, con lo que has dicho es súper interesante, porque los Steelers, quizás antes de la Immaculate Reception, se decía que era un equipo que siempre encontraba la manera de perder. A raíz de ahí, casi te diría yo, siempre encuentra la manera de ganar. O sea, y ahora son, como tú has dicho, 50 años que casi siempre están ahí. Pero a partir de un momento, antes nunca habían ganado un partido de postemporada. Y ahora son un ejemplo. Y a lo largo, prácticamente, después de la Immaculate Reception, han tenido 3 entrenadores que han pasado casi 50 años. O sea, esto me parece increíble. Y Belichick ya lleva 20 años también. Y Don Shula, 30 años y todo. O sea, claro, aquí estamos hablando de cosas casi que es muy difícil de entender en un contexto de deporte europeo. Es muy difícil entender todo esto. Y en cambio en sí, los Estados Unidos funciona. o Jerry Jones, cómo Brother, cargarte a un entrenador que te acaba de llevar a 2 Super Bowls, te acaba de ganar 2 Super Bowls y y te lo cambia todo. cargas. Y te Es lo cargas. increíble. Y luego, recuerdo que porque claro, en la primera temporada con el nuevo entrenador pierden la final de conferencia. Y recuerdo que los periódicos en Dallas, yo leí trozos, lo querían machacar a Jerry Jones. Y luego el año siguiente gana la Super Bowl. O sea, es increíble. Con Es, filosofías completamente distintas. sí, sí. Y como un entrenador puede ser un sargento de hierro, el siguiente ser uno pues más amigable o más Sí, que se centra más en tener bien a los jugadores y cómo eso sigue siendo la misma franquicia, se sigue teniendo éxito, o un entrenador que se
a ver cómo lo digo, que se me ha marchado la palabra. Un entrenador que llega a un equipo que está muy mal y en 3 años Super Bowl y 3 años Super Bowl. Sí, sí. Son historias que son absolutamente, casi que diría surrealistas, pero es que no son surrealistas porque han terminado pasando de verdad y que en este libro se explican algunas de ellas de una forma absolutamente magistral y que poquito a poco te vas empapando la historia de la NFL. Y es que yo diría que salen todos los equipos de la NFL. Sí. Entonces, vas a decir, es que sale mi equipo. Igual sale para mal, pero es verdad. Es el... No, es que mi equipo nunca tal. Y sin embargo, cuando más cerca ha estado de ganar un anillo, ha aparecido un equipo histórico y dices, vale, ahora entiendo por qué mi equipo no tiene ese anillo. O por qué mi equipo tiene la mala suerte que tiene. Como son los Buffalo Bills, por ejemplo, ¿sabes? Se entienden cosas muy fácil así. No, es verdad, porque también el peso de la historia, porque claro, ahora cuando empezará la postemporada de este año, el primer partido que jugarán los Bills, seguro, todas las televisiones enseñarán las imágenes de Norwood, enseñarán las imágenes del milagro de la ciudad de la música y todo, y hay más presión y más presión y más presión. Siempre es así. Sí. O sea, es increíble, ¿eh? O sea, segurísimo pasará, estoy segurísimo. Entonces... ya lo vimos hace 2 años con los Patriots, Patriots Rams, que no hacían más que poner antes de la Super Bowl esa final, el primer anillo de los Patriots cuando empieza la dinastía Brady-Belichick, cómo lo tienen, por ejemplo, siempre que ahora esta temporada que los Atlanta Falcons han sufrido algunas remontadas absolutamente increíbles, como en cualquier momento que ves peligrar una remontada, ya sale el 28-3 de esos Falcons que terminaron siendo remontados para perder la Super Bowl. Se ve esa historia, o en cualquier momento te sale, cuando hacen los Broncos algo bien con el quarterback, siempre sale John Elway, o lo bien que lo hizo John Elway. Los Jets, pues pocas cosas tienen o han tenido buenas, porque solo salen por cosas malas últimamente, por desgracia, y no sacan mucho a Joe Namath, pero también los 49ers, que serán el equipo que seguramente más veces haya salido en la televisión por Super Bowls, por la importancia de Montana, por el cambio de Montana a Steve Young y lo bien que le siguió saliendo. Sí. ¿Cómo no? Por Jerry Rice, los Packers, porque son los Packers con Vince Lombardi, pues eso se va viendo y se ve por qué lleva una liga que lleva como tal, definitivamente lleva 54 años establecida ya prácticamente sin demasiados cambios, sigue aumentando equipos, pero cómo se ve que se siga manteniendo el mismo espíritu que al principio de vencer al rival. Es que es absolutamente increíble. También esto, a raíz de ese comentario que hiciste, es interesante subrayar, y creo también el gran papel que ejercen los periodistas en Estados Unidos a la hora de hacer todo ese trabajo histórico. Es decir, ellos se preparan antes de cada partido todos estos materiales y saben perfectamente cuándo ocurre una jugada o cuando el partido se encuentra en cierto punto, pues saben las imágenes que tienen que poner, saben la infografía que tienen que poner, saben las fotos que tienen que meter. Y esto ayuda también al aficionado que ve el partido desde casa a ubicarse perfectamente. O sea, ellos tienen tantos materiales preparados y saben perfectamente el momento más adecuado para meter estos pequeños 3 o 4 segundos de una jugada o incluso una infografía. Eso también hay que decir que el papel que ejercen los periodistas en Estados Unidos es muy importante y de mucha calidad. Eso hay que decirlo y nos ayuda mucho a nosotros, porque claro, en la labor, por ejemplo, que hice de investigación y todo, pues me ayudó muchísimo este hecho, porque ya desde los años 70, 80 ya hacían infografía también de gran calidad y todo esto. Eso también hay que agradecérselo a ellos. Yo creo que el único de las 14 historias que no he nombrado en ningún momento ha sido
los Monster of the Midway, esa defensa de los Chicago Bears con la dulzura ¿cómo se llama aquí? La dulzura de los Chicago Bears en el 85. Ese equipo que fue absolutamente increíble. Mira, yo creo que este equipo, creo personalmente, o sea, después de haber visto todo, yo creo que quizás después de los Dolphins del 72, para mí el equipo más fuerte o sea, si consideramos una sola temporada. O sea, si consideramos una sola temporada, en ese caso el año 1985, los Chicago Bears de Walter Payton, yo creo que han ganado de una manera tan arrolladora. O sea, tenemos que fijarnos en todos los partidos de playoff que ganaron, de verdad, de una manera súper arrolladora. El récord de sus propios primos, digamos así. Sí, y a mí me parece increíble porque he visto el partido, el sufrimiento que le hacen a uno de los mejores running backs que ha habido, como es Eric Dickerson. Correcto. Cómo le ahogan completamente. Había veces, bueno, y en el propio libro sale en más de una ocasión, cómo de repente, ya no solo estos Chicago Bears, sino otras defensas, de repente se enfrentaban a un corredor o un buen corredor, tenía un año absolutamente increíble y de repente llegaba un partido y te frenaban en seco y hacías 10 carreras y 4 yardas. Exactamente, increíble. ¿Cómo puede variar los ataques, las defensas a lo largo de la historia? Esos pequeños detalles, o como si llegas a llegar un segundo más tarde, hubieses concedido un touchdown, como estar en el momento justo, o un momento de genialidad, como una visión, entre comillas, del quarterback, puede cambiar una jugada y un partido. Pues, es que al final todo lo que rodea a la NFL termina siendo algo estelar y aquí lo plasmas, es que lo plasmas perfectamente, y el momento estelar de la NFL, el título es absolutamente perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Sí, la verdad que el título salió ya hace tiempo, o sea, fue casi automático, como lo has dicho, porque efectivamente eran momentos tan estelares que, bueno, parecía casi lógico encontrar este título. Pues no sé, no encuentro una palabra mejor. Y lo he intentado 2 o 3 años después, porque ya el título, digamos que salió hace tiempo, y pues eso me pareció el más igual. También a los chicos de la editorial que saludo y abrazo. Y eso también, siempre antes, hace algunos momentos hablaste de la portada. Eso quiero agradecer también a Monse que nos ha hecho la portada. La portada también me parece brutal, sí. Creo que es una portada maravillosa. Recuerdo el primer día que me la enseñaron, dijo, diablo, me encanta. No lo sé, me ha parecido extraordinaria. Es increíble el detalle, el dibujo, la calidad que tiene. Tapa dura, por si acaso alguien tenía dudas, es tapa dura. Contiene también algunas imágenes e infografías muy útiles. Explica al principio de una forma muy detallada
unas ideas básicas para esa persona que no tiene mucha idea de la NFL, pero que le ha gustado el libro y quiere enterarse perfectamente de lo que cuenta aquí Víctor. Y es que yo no tengo más que buenas palabras porque me parece un libro increíble. Y cuando dentro del libro lo primero que haces al abrirlo es ver algo así, que en vez de ver lo blanco, que suele ser lo normal, ves el detalle que han tenido la gente de la editorial Contra y Víctor al crear este libro, es que es con todo, con esas imágenes, a raíz de esas historias ha llevado a un libro absolutamente, para mí es absolutamente perfecto para cualquier tipo de aficionado de la NFL, desde la persona que llevamos 25 años viendo este deporte y lo único que quiere es pues, cosas que ya ha visto, rememorarlas o para esa persona que está empezando y quiere aprender un poquito de historia de la NFL, es absolutamente perfecto y como he dicho justo al principio del vídeo, una vez, media hora antes de dormir o una hora antes de dormir, coges el libro, te lees una historia y te vas a ir a la cama absolutamente increíble. Y el problema es si dices, oh, qué historia más interesante, y te pones a ver un partido o una Super Bowl y dices, ahí igual ya no te vas a la cama. Porque el problema de estas historias es que dices, quiero saber más. Y cuando quieres saber más, tú te pones a investigar y dices, igual no tenía que haber estado buscando porque son las 3 de la mañana y me he leído solo un capítulo y mañana hay que trabajar o hay que estudiar. Y es que un libro se pueda leer igual de bien cuando es un capítulo por día o una historia por día. Y de hecho, ni siquiera, casi que ni siquiera, algunas sí que están relacionadas, pero puedes leerte la última, la de Belichick y Brady, o las dos últimas, que son las más nuevas, y luego empezar desde la número uno, o puedes empezar, si eres fan de los Broncos, por leer la de John Elway, la de los Bills, porque dices, realmente es la única, creo que es la única que que no tiene final feliz. Como, Es verdad. como tal, yo diría que es la única que no tiene final feliz y puedes ver por qué estos son las cataratas, por qué las otras cataratas son tan desgraciados. A mí eso de que puedas leer de la forma que te dé absolutamente la gana y tenga sentido y te siga sirviendo y aprendas y te dé ganas de seguir adentrándote en el mundillo por lo fácil que es, porque no hace falta que expliques, sí se explica, pero se da se dan pequeños pinceladas de algunos jugadores que tal vez no son presentes para todos, como notas al pie. Se explica pues un primer down, una intercepción, esas cositas que para cualquier aficionado a la NFL ya se entienden, es esa persona que le entre por los ojos, porque es que de verdad, una portada que entra por los ojos es increíble, que se lo pueda leer sin tener prácticamente idea o sin tener directamente ni idea de fútbol. Y yo estoy seguro que cualquier persona lo agradecerá este libro porque es absolutamente increíble la facilidad que hay para leérselo. Lo he dicho 30 veces en la entrevista, pero a mí me ha resultado muy fácil de leer e increíble con todas las historias y el repaso que se hace a la historia de la NFL. No, te agradezco la verdad de nuevo muchísimo, muchísimo por estas palabras. Y es cierto también lo que has dicho, que deja también inquietudes, ¿no? Que cuando acaba un capítulo tiene ganas de ver cosas. Eso también ha sido un poco una de las ideas que he tenido. Es decir, sí, claro, cuando acabas un capítulo tu cabeza tiene que ya imaginar, verte. Entonces vamos a ver ese otro partido. Vamos a ver si esta acción realmente me la imaginé cómo la leí y luego cómo fue en la realidad también. O sea, eso también, porque claro, con las palabras también uno le ofrece al lector la posibilidad de imaginar y luego la televisión te da la posibilidad de ver lo que ocurrió. Eso también es un poco la idea que... Por eso a veces te cuento pequeños anécdotas. A veces me pasaba días o semanas solo buscando un adjetivo igual. ¿Sabes?
porque, a ver, ¿cuál es el mejor adjetivo para describir el helmet catch? Vamos a ver cuál es el mejor adjetivo. Esto para mí es clave, ¿no? Para que luego, cuando el relato fluya en los ojos del lector, pues encuentre bajo mi opinión, obviamente, los adjetivos que más se acercan al momento, ¿no? Eso también ha sido quizás una de las claves, bajo mi opinión. O sea, en el tema de buscar los adjetivos, esas cosas, es un periodismo casi literario, ¿no? De alguna manera, o sea, una mezcla entre periodismo y literatura. Pues me ha parecido fundamental, por ejemplo, buscar a los adjetivos que más se acercaban, por ejemplo, a la situación. Eso me ha parecido un punto muy importante y le he dedicado, por ejemplo, mucha atención también. Sí, se nota que es muy cuidado la forma en la que está escrito por parte de Víctor, y en ningún punto se hace pesado el leerlo, porque teniendo en cuenta que es un libro de fútbol americano que al final se podría hacer tedioso entre palabras en inglés. Claro. Los nombres de los jugadores, la historia, el desarrollo del partido, porque al final también, si hablas de una Super Bowl, explicas un poco cómo va siendo los pases, el pase de no sé quién a no sé cuántos, para cuántas yardas. Eso que sin embargo se podía hacer tedioso, hace que se vea muy sencillo, y yo he visto, me he imaginado los pases, por ejemplo, y luego me he visto un partido de alguno y digo, me gustaba más mi imaginación. Parecían, parecían pases, un pase sencillo al running back y avanza 8 yardas. Pues yo me imagino un pase a la flat y el running back llega pues hasta 8 yardas y ahí le placa un safety, por ejemplo. Y sin embargo, pues era una ruta, no sé, que estaba el running back bloqueando, como no había nadie, terminaba dejando el bloqueo, le daba una opción de pase y le terminaba aplacando entre un cornerback y un linebacker, por poner algún ejemplo. Entonces, le da también un poco de épica, imaginarte la jugada y luego poder comprobarlo, cómo te habías imaginado tú esa jugada, si ese touchdown que hay es espectacular, si eh, esa helmet catch, por ejemplo, dices, es que de verdad tiene que tener pegamento o algo para que se haya quedado así el balón. Para mí, porque ya lo tengo. Si no, hubiese sido un regalo absolutamente perfecto de cara a estas Navidades, que siempre está bien regalar lectura. Y si tienes a alguien aficionado a la NFL, o para ti mismo, porque has llegado aquí, porque te estás iniciando en la NFL, no dudes en buscar momentos estelares de la NFL, porque es absolutamente increíble y se lee muy sencillito y aprendes poquito a poco del fútbol americano, de los equipos. No es no es un libro técnico, pero aprendes de la historia de la NFL y de los equipos, que al final es casi tan importante, viendo cómo es el deporte estadounidense, el conocer la historia de las franquicias, o el por qué mi equipo le tiene odio a este, porque hace 50 años les ganaron en una final de conferencia por X razón, cuando iba mi equipo como súper favorito, o cómo se estuvieron 10 años, 3 equipos pegándose a más no poder por llevarse la Super Bowl y el trofeo Lombardi a casa, o por qué se llama trofeo Lombardi, quién fue Vince Lombardi, y el Ice Bowl, esa Super Bowl ese partido con un frío de narices, que yo ahora lo pienso y digo, no sé cómo se puede jugar algo así. Esto ha sido, de hecho lo cuento, incluso hay algunas personas no volvieron a su propia casa. O sea, es normal. Lo que me extraña a mí es que estuviese el estadio lleno. Sí, eso es increíble. Con el frío que hace. Si hay menos 44 grados. Es una locura. Y además, yo tengo la imagen, una de las primeras que ofrezco en el libro, de Lombardi, que
se acerca a la cancha con las manos en los bolsillos, tranquilo, como en un clima de una primavera, no sé. Yo creo que a Vince Lombardi le veías exactamente igual, bien hiciesen 40 grados que menos 20. Seguro. Y Es, esto era la clave, o sea, que él transmitía esto a sus jugadores. Esto me pareció tremendo. O sea, imaginamos la diferencia de ver a unos jugadores que ven a su propio entrenador entrar como asustado, como que el frío ya no les permitirá hacer jugadas y el césped será muy duro. No. Ellos vieron un entrenador ahí pletórico, perfecto, seguro de sí mismo. Eso cambia, eso ofrece un mensaje, yo creo, a los jugadores increíble. Por eso que siempre la figura del entrenador para mí es clave. En ese caso, Lombardi ha ejercido un papel para mí mejorable en aquel partido. Y siempre y cuando hay que considerar que luego, antes de la última jugada, le deja al quarterback star hacer casi lo que le daba la gana a Star, porque le dice, bueno, sin decirle ni sí ni no, le dice vete y larguémonos de ese infierno, como va a decir. Haz lo que te sienta y seguro que esa jugada será la jugada ganadora. Y termina siendo la jugada ganadora. Es que son personajes, los que aparecen aquí, sobre todo los principales, son personajes que tienen una mística alrededor de ellos. Sí. Claro, hablas de Vince Lombardi, de Don Shula, de Joe Montana, Sí. de Brady Belichick, de los Manning. Sí, Pues claro. es que son gente que a poco que te hayas metido un poquito en este mundillo de la NFL, los conoces. Y claro, este libro lo que hace es, te lo presento, te presento en muy pocas páginas a esos personajes y por qué son tan especiales, qué fue lo que hicieron, qué llegaron a cambiar o qué les llevó a ser lo que son ahora esas instituciones que son en la NFL, algunos ya fallecidos y otros incluso jugando ahora mismo, el por qué la NFL tiene a esta gente en tan alta estima y qué les llevó, además de esas jugadas espectaculares, por qué ellos son, al final, el fútbol americano, por decirlo de alguna manera. Es porque cuando tú piensas fútbol americano y piensas en un entrenador, ahora porque está Bill Belichick, pero es que Bill Belichick sula con los Dolphins del 72, Vince Lombardi, o tú cuando llegas a la Super Bowl, el trofeo Vince Lombardi. Y Claro, tú claro. dices, ¿y quién era Vince Lombardi? Pues en este libro te explican quién fue Vince Lombardi, el mejor entrenador de la historia de los Green Bay Packers y casi uno de los mejores de la historia. Lleva todo a hacer que aún sientas más amor por la NFL o que lo empieces a sentir y que te empieces a interesar por este maravilloso deporte. Y sí, también ahora me ofrece una asistencia interesante, un pase de la huerta. ¿Qué es esto? Que es decir, también es interesante ver de dónde ellos vienen. O sea, muchos de ellos incluso vienen de Europa, o sea, porque tenían padres o abuelos de países europeos, por lo tanto vienen algunos también de países de Europa del Este, otros también de Italia, como es el caso de Lombardi. Entonces eso también nos ayuda incluso a hacer un viaje casi a través de la historia del siglo XX, ¿no? Incluso, o sea, a ver cómo han crecido estos niños, hijos de inmigrantes en un nuevo país y han podido triunfar, ¿no? Que es un poco típico del sueño estadounidense, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? Ver, claro, igual sus abuelos o sus padres han viajado en buque con un par de maletas sin más y de repente han podido triunfar en los Estados Unidos. Eso también me ha parecido un punto muy interesante, ¿no? Y claro, increíble como en Italia evidentemente el fútbol americano no es un deporte top, e incluso Lombardi, que es uno de los más grandes, tenían claros orígenes italianos. Johnny Unitas incluso tenía origen de Lituania, que es un país más conocido por el baloncesto. Baloncesto. John Amat de Hungría,
que yo no sé cuántos aficionados de fútbol americano podemos encontrar hoy en Hungría. Imaginamos en la época de Namath. O sea, esto me parece increíble también. Sí, como llega gente de fuera, muchos de ellos, bueno, la historia del kicker, a ver si recuerdo el Sí. nombre. Yapremian, no sé si lo digo correctamente porque era de Chipre. Sí, que llega y termina en un equipo en FL porque ve un partido de fútbol, había jugado a fútbol él antes, ve un partido de fútbol americano cuando llegan a Estados Unidos, su hermano se termina convirtiendo en su agente Es y increíble. termina probando suerte y termina quedándose en un equipo en FL y varios años. No, esta historia es brutal, la de Yapremian o Yepremian, no sé cuál es la correcta, cómo se dice correctamente, pero es una historia tremenda la suya. Y evidentemente, a ver, y además era el kicker titular de los Dolphins del 72, es decir, no es que haya jugado... No ganó una Super Bowl cualquiera, ganó vamos a Exacto. decir, la mejor, ganó la Super Bowl, porque es la Super Bowl de la temporada perfecta. Correcto, o sea que increíble. Y no, la historia suya es brutal, incluso ni sabía las reglas, las normas del juego. O sea, era un personaje, la verdad, además muy divertido, un personaje que siempre era, o sea, cuando hablaba siempre te dejaba una sonrisa, digamos, y el premian, recuerdo. Eso también son temas interesantes, ver de dónde vienen también todos esos héroes, ¿no? Cada uno tiene sus propias historias y son muy diferentes. Y muchos de ellos vienen desde Europa, eso también es muy interesante. Claro, pues yo creo que no tengo más que decir del libro, solo que si os ha gustado la entrevista y os ha gustado lo que hemos hablado del libro y no lo tenéis, pues tenéis que ir a buscarlo a alguna librería o encargarlo por alguna librería o por internet y de verdad leedlo porque vais a disfrutarlo, vais a pasarlo bien porque lo pasas bien leyéndolo, se hace sencillito y aprendes. Entonces, vas a quedar un poco, es un poco, pero puede ser un poco de cultureta de cara a los amigos y decir, no, es que en los 70 un equipo ganó la liga sin perder ni un solo partido, la mejor liga del mundo, pero es que este jugador que va a entrar en el Hall of Fame eh, muchos años después de haberse retirado es por esto, porque participó con este equipo, ganó no sé cuántas Super Bowls, fue miembro importante de este ataque o de esta defensa y por ello es miembro o va a ser miembro del Salón de la Fama. Eh, Te ayuda a entender un poquito más de la NFL y de esa historia tan rica de momentos estelares como dice el título que hay y que cada fin de semana al final se están haciendo nuevos, bien sea dignos que no tengan por qué salir mencionados en un libro, pero sí que un vídeo de una jugada espectacular, eso ya es un momento estelar, Sí. porque tú le pones cualquier persona que haya visto NFL, les pones vídeos de las mejores jugadas y dicen, ¡hala! ¡Qué guay! Claro. Luego hay que entender el juego. Y este libro al final te ayuda a entender no tanto el juego, sino la historia de este deporte, que es también muy importante para al final entender por completo, no por completo porque es muy difícil, pero seguir entendiendo y aprendiendo de este maravilloso mundo que es la NFL y el deporte norteamericano. Esta ha sido mi idea y espero que todos los aficionados y las aficionadas puedan disfrutar y gozar con este libro. Bueno, me haría muchísima ilusión. Y además decir que hablar contigo está siendo un grandísimo placer, ha sido un grandísimo placer, Pedro, la verdad. La he pasado genial, podría estar aquí 10 años. Sí, lo mismo digo, Víctor, ha sido un auténtico placer. Primero leer la obra que has escrito, esos 4 años de verdad
absolutamente, enormemente bien invertidos, aunque sea de un punto de vista egoísta, porque al final es yo, porque libro y NFL y español y es todo junto y muy interesante. Y historia, que es lo que más me gusta a mí, pues ha reunido todo lo que me gusta en una única publicación y a mí me has hecho muy feliz y yo estoy seguro que todo el mundo, tanto con esta charla como con el libro, si le dan una oportunidad, que yo estoy seguro que lo harán, van a disfrutar o habrán disfrutado muchísimo si llegan a esta entrevista después de leerse el libro, habrán disfrutado un montón y ha sido un auténtico placer que hayas podido pasar este rato conmigo para Spanish Bowl y que un auténtico placer. Y a las personas que estén viendo este vídeo, si les ha gustado o si quieren saber más, que comenten si tienen alguna duda y trataremos de resolverla. Y ya sabéis, el Twitter de Spanish Bowl, arroba de Spanish Bowl. Víctor, tú tienes Twitter por si tienen alguna duda, arroba. Sí, es arroba Víctor Hasbani 84. Pues ese es el Twitter de Víctor y darle una oportunidad a este libro porque absolutamente merece la pena. Chao. Chao.